Welcome back to the show, everyone. Danny Haifong here. Bienvenidos de nuevo al programa a todos. Les habla Danny Haifong. Como pueden ver, me acompaña Scott Ritter, exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y exinspector de armas de la ONU, actualmente analista geopolítico, periodista y autor. Vamos a repasar las últimas novedades. Scott, primero quería preguntarte por esto. Ha habido una avalancha de informaciones sobre la visita a Rusia del director de la CIA, Ratcliffe. En los medios convencionales, Trump y Rusia dicen cosas distintas al respecto. Los medios convencionales han hablado de ello como una advertencia que el presidente envió a Rusia a través de Ratcliffe sobre asuntos como, esto es lo que dijo Politico, advertir contra ataques a aliados de la OTAN, ayudar a Irán a eludir las sanciones del día D y las consecuencias si lo hiciera. CNBC ha dicho lo mismo sobre este viaje, que sigue rodeado de misterio. Donald Trump afirma que fue algo semi-rutinario y que ambos lados simplemente querían poner fin a la guerra, y por eso estaban hablando. Rusia ha dicho muy poco sobre cuáles fueron realmente los detalles detrás de esto. Pero usted ha hablado mucho de la CIA como un agente que ha conspirado contra Rusia a lo largo de los años y de su historia. ¿Qué opina de la idea de que la CIA esté enviando mensajes amenazantes a través de un vuelo de un C-17 hacia Rusia? ¿Y qué dice exactamente esto sobre la situación de la administración Trump en sus guerras, dado que están conectando tanto la guerra de Irán como el conflicto de Ucrania? Parece que todo forma parte de una misma especie de paquete. Al menos así es como lo presentan los medios generalistas. ¿Qué piensa? Bueno, en primer lugar, recordemos que los grandes medios no tienen ninguna fuente. Todos son especulaciones. No están recibiendo ninguna declaración del presidente. No están recibiendo ninguna declaración del Kremlin. Así que se están inventando gran parte de ello. Parte de cosas vinculadas, por ejemplo, a Michael Weiss, un analista de redes sociales, que especuló con que esto podría ser una advertencia. Eso pareció calar. Ahora hay mucha gente repitiendo por todas partes que esto es una advertencia, una advertencia, una advertencia. La CIA no está en posición de advertir a Rusia. En primer lugar, ese no es su trabajo. Su trabajo sería informar a Rusia. Y eso es lo que vimos, por ejemplo, en 2021. Y tenemos que recordar que esto no salió de la nada. Desde hace tiempo, existe una vía de contacto entre la CIA y el SWR. Mantienen líneas de comunicación abiertas. En 2021 vimos a William Burns, que era director de la CIA, pero que como funcionario del Departamento de Estado se había ganado reputación por lo que llaman el canal secundario, es decir, salirse de los canales normales para entablar conversaciones y ese tipo de cosas. Burns se reunió con Naryshkin y Patrushev en Moscú y dijo, tenemos información de inteligencia que sugiere que se están preparando para atacar, para invadir Ucrania, y solo queremos que sepan que sabemos lo que están haciendo. No hubo ninguna amenaza, porque él no está en posición de amenazar. No es su trabajo. Las amenazas las hace el secretario de Estado. Las amenazas las hace el presidente, no el director de la CIA. Nadie se creería una amenaza procedente del director de la CIA, y eso pondría fin instantáneamente a la línea de comunicación, que no quieren cortar. Así que la CIA nunca ha amenazado a Rusia, ni ha expresado verbalmente una amenaza contra Rusia. Simplemente informaron a los rusos de que sabemos lo que están haciendo. Volvieron a hacerlo, supongo, en noviembre de 2022, o quizá por esas fechas, cuando Burns se reunió en Estambul con Naryshkin, y le dijo, hemos oído que podrían estar planeando usar armas nucleares contra Ucrania. Queremos que sepan que somos conscientes de esto y actuamos en consecuencia. Por lo visto, mis perros también están molestos por la reunión de Naryshkin con Burns. Pero cuando Burns se fue, cuando Biden salió y entró Trump, los rusos dejaron claro que querían mantener las líneas de comunicación con Trump, con Ratcliffe. Y de hecho, ha habido varias llamadas telefónicas entre ambos, pero no se han reunido físicamente. Así que, la idea de que esta reunión surgiera de la nada
de que sea tan raro que un hombre de la CIA se reúna con Narishkin, no. Forma parte de un patrón de conducta ya existente que, Dios, ¿por qué tienen que venir los repartidores de Amazon justo cuando estoy en mitad de un podcast? Claro, los repartos siempre llegan en el peor momento. Me pasa lo mismo con la comida a domicilio. Y ahora mis perros no van a callarse nunca, porque no pueden ver al otro lado de la puerta. Solo saben que había alguien ahí y seguirán ladrando hasta que se den cuenta de que no hay nadie, lo cual puede que no ocurra nunca. En fin, bienvenidos a una vida con perros. Y a todos los que dicen, sacad a los perros fuera, que se vayan a paseo. Eso no va a pasar nunca. En fin, volvamos a esto. Para empezar, el director de la CIA no está en posición de lanzar una amenaza. No es su trabajo, no es su papel y no resulta creíble. La CIA no tiene capacidad para eso. Para que la gente lo entienda, la CIA no puede levantarse por la mañana y decir me voy a Moscú, me voy a Moscú. Tienen que llamar a los rusos y decir me gustaría ir a Moscú. Y los rusos dirán algo como ¿por qué quieres venir a Moscú? Y la CIA tiene que decir algo así como, bueno, nos gustaría mucho abordar los puntos A, B y C. Y los rusos dirán, de acuerdo. Porque ya sabes, cuando él llegue allí, tienen que saber más o menos de qué van a hablar. Ahora bien, lo que sí sabemos es que Ratcliffe voló desde Washington, D.C., donde tuvo una reunión preliminar con el presidente, el secretario de Defensa y otras personas. Después voló a Riga. No creo que esa reunión en Riga tuviera que ver con nada. Creo que lo que ha ocurrido es totalmente independiente de la OTAN. Totalmente independiente de la OTAN. Entraré en eso dentro de un momento. Pero tomó un C-17, que es un avión para misiones especiales. El C-17 que voló a Moscú es un avión que de hecho salió de la base aérea de Andrews. Es una aeronave para misiones especiales, pintada de forma especial, con distintivos especiales y comunicaciones especiales, y se utiliza habitualmente para transportar a altos cargos. Supongo que podemos decir lo siguiente. La CIA y otros organismos tienen algo llamado la bala de plata. Son unidades especiales que se instalan y se retiran. Son estructuras de oficinas seguras, lo que significa que se pueden mantener comunicaciones y conversaciones seguras. Así que la bala de plata se cargó en el interior, lo que permite a Burns mantener una conexión segura con Washington, D.C. mediante comunicaciones cifradas. Por eso se eligió el C-17. Es una aeronave para misiones especiales, configurada específicamente para los desplazamientos de alto nivel de altos funcionarios del gobierno. Pero el C-17 tiene que obtener autorización para entrar en Rusia. Eso significa que no es solo el C-17, sino el tipo de aeronave. Tienen que explicar el tipo de avión, porque los rusos no van a permitir, por ejemplo, que un RC-135 entre en el espacio aéreo ruso. Así que los rusos sabían que esto estaba ocurriendo. Estaba autorizado, era un vuelo autorizado, aterrizó en Vnukovo. La idea de que, así sin más, somos un C-17 con el director de la CIA llegando a Vnukovo, ¿tienen que dejarnos aterrizar? No, amigos. Todo esto estaba autorizado de antemano. Por favor, entiéndanlo. Y si la CIA llamara a los rusos y dijera, queremos ir para lanzar una amenaza, los rusos responderían, no se molesten, quédense en casa. Por favor, entiendan que los rusos no se dedican a recibir amenazas de un director de la CIA. Y el director de la CIA tendría que darles a los rusos alguna indicación de lo que quería tratar para que estuvieran preparados. Y así que esta idea de una amenaza es sencillamente absurda. Y resulta un tanto vergonzoso que alguien que pretende saber algo sobre Rusia diga que eso fue lo que ocurrió. Porque si hubiera sido así, significaría que el director les mintió y dijo, oye, quiero ir allí para hablar de, ya sabes, las costumbres de Putin, de hurgarse la nariz. De acuerdo, hablaremos de eso. Luego aterriza y dice, os estoy amenazando. Los rusos dirían, lárgate de una puñetera vez, fuera. Ni siquiera sería la conversación más corta de la historia de las conversaciones cortas.
Así que Ratcliffe fue con un propósito. Ahora bien, lo interesante es que nadie está hablando de ello. Los rusos no hablan de ello. La Casa Blanca tampoco habla realmente de ello, salvo para decir algunas cosas interesantes. Dijo Trump, todos os sentiréis decepcionados por vuestras especulaciones sobre una amenaza, sobre una guerra con la OTAN, sobre todo esto. Dijo que es algo, en cierto modo, rutinario. Esa es una palabra importante, rutinario. ¿Qué sabemos que Rusia y Estados Unidos llevan mucho tiempo hablando? Del programa nuclear de Irán. Rusia ha estado trabajando sin descanso para encontrar una solución a la paranoia de Estados Unidos sobre el programa iraní. Rusia se ha ofrecido a hacerse cargo del uranio enriquecido al 60%. Rusia se ha ofrecido a hacer una serie de cosas. Y aquí tenemos una situación en la que Donald Trump tiene un problema con Irán. Dos cosas: el estrecho de Hormuz y el programa nuclear iraní. Irán no puede tener una bomba nuclear, dijo, y no se puede incorporar a Irán a este conflicto sin hacer nada respecto a su programa nuclear. Tiene que haber movimiento en alguna parte. Y los iraníes lo saben, y los rusos lo saben. Así que, ¿qué ha pasado hoy al día siguiente de la visita de Ratcliffe? Rusia e Irán han firmado un acuerdo nuclear de $25,000 millones. Rusia e Irán han firmado un acuerdo nuclear de $25,000 millones, lo que significa que Rusia está construyendo centrales nucleares en Irán. Lo importante es que esto ocurre 1 o 2 días después de que el secretario de Comercio, creo, saliera y dijera: no nos oponemos en absoluto a que Irán tenga un programa nuclear pacífico, energía nuclear. No tenemos ninguna objeción. Lo único es que no pueden tener un programa de armas nucleares. Es una declaración interesante, como caída de la nada. No nos apoyamos que Irán tenga un programa de energía nuclear. De acuerdo. Pero ese era un programa de energía nuclear basado en que Irán tuviera un sólido programa de enriquecimiento nuclear. Rusia acaba de cerrar un acuerdo por el que va a proporcionar centrales nucleares y el combustible. Puede que haya un componente que permita a Irán mantener cierta capacidad residual de enriquecimiento para mezclar parte de su combustible enriquecido en las barras de combustible. Pero las barras de combustible estarán controladas por Rusia. Así que todo enriquecimiento que se produzca sale de Irán y se procesa. Estoy especulando porque no he visto el documento real. Pero creo que lo que ocurrió fue que Trump les dijo a los rusos: tenemos que poner fin a este conflicto y necesito una salida. Quizá no lo expresó exactamente así, pero la implicación es que estamos buscando una salida. Estaríamos dispuestos a aceptar un acuerdo que incluyera A, B, C, D y E. Entendemos que ustedes están negociando con los iraníes. Hablemos de los parámetros. Y se sentó con Narishkin, y Narishkin dijo: hey, them. Puede que llevaran algunos tipos, pero de esto es de lo que podría hablar la CIA. Es el tipo de asunto en el que la CIA lleva tiempo trabajando con Rusia, controlar el programa nuclear de Irán. Creo que ese es el núcleo de lo que hablaron. Y creo que si Rusia cumple y consigue sacar a Trump de Irán con éxito, es decir, políticamente, Trump estará diciendo: también podemos ayudar a Irán a poner fin al conflicto ucraniano. No creo que haya un quid pro quo directo, porque Rusia no está haciendo. Rusia siempre se ha por el programa de enriquecimiento lineal. Ese va charrentis monte. Pero creo también que ya sabe, Ratcliffe está en posesión de cierta información. ¿Qué tipo de información, por ejemplo? Ratcliffe y la CIA han estado implicados directamente en los programas de drones de Ucrania, en la adquisición de drones y en su uso. Lo sabemos porque la CIA colaboró con The New York Times en un importante artículo publicado en diciembre de 2025, creo, precisamente sobre eso, sobre cómo la CIA ha participado en la selección de objetivos de drones ucranianos contra infraestructuras energéticas rusas. Ese artículo se publicó al mismo tiempo que Ucrania lanzó 98 drones contra la residencia de Valdai de Vladimir Putin
mientras él se encontraba allí, hablando por teléfono con Donald Trump. Un intento de asesinato, dicho de otro modo. Y los rusos lo saben porque capturaron casi intactos varios de estos drones FP-1. Extrajeron los chips de guiado, donde está programada toda la información de navegación. La gente tiene que entender que para hacer que las cosas suban, bajen y se muevan en todas direcciones, los datos se organizan de una determinada manera. Hay ciertos algoritmos programados, elaborados en determinados lugares. Llamémoslo Wiesbaden, elaborados por determinadas personas. Llamémoslo el Ejército de Estados Unidos. Y hay ciertas firmas asociadas que cuando desempaquetas todo eso, te dicen que tenemos información sobre un radar aquí, que tienes que rodear, que aquí tienes que volar por debajo del horizonte. Así que todo lo que le dice al dron que tiene que hacer está vinculado a información de inteligencia recopilada y convertida en un algoritmo. Y los rusos tenían esto, ya lo habían examinado, sabían lo que era. Y llamaron al agregado aéreo estadounidense y se lo entregaron. Dijeron, tome, sabemos lo que hicieron. No tenían que decirlo, simplemente dijeron, tome, ¿por qué no le eche un vistazo a esto? Lo que significa, sabemos lo que hicieron. Y cuando mire esto, sabrá que sabemos lo que hicieron. Así que ya sabe, Rusia es plenamente consciente de todo esto, de que la CIA ha estado muy implicada. Pero Rusia también sabe un par de cosas más. Y ahora es público que Ucrania se ha quedado sin drones y sin dinero. ¿Por qué? Porque robaron el dinero, $27,000 millones, que se suponía que debían financiar su defensa durante la segunda mitad de 2026. Lo robaron. Umerov, cuando era ministro de Defensa, se lo gastó todo en drones durante la primera mitad de 2026. Esos son los drones que permitieron a Ucrania hacer toda la selección de objetivos que estaba haciendo la CIA. Fue un esfuerzo coordinado, respaldado por la CIA, para inundar Rusia de drones y lograr un determinado resultado. Y ha fracasado. Ahora el director de la CIA tiene que sentarse ahí y decir, no hay dinero y no hay drones. Y Rusia ganó. Y esto es un problema para la CIA. Así que creo que la CIA está en una posición en la que dice, podemos ayudar a reducir el programa de drones, porque controlamos eso. Así que a cambio de que nos ayudéis a salir de Irán, podemos ayudar a reducirlo. No va a ser una de esas cosas de, ya sabes, vamos a traicionar a Ucrania. Estados Unidos no funciona así. Y esos acuerdos no se cierran así. Pero reducir el programa de drones crea problemas para Ucrania y lleva a que Ucrania se vea obligada a hacer ciertas concesiones en las negociaciones. Así que es un enfoque indirecto. Creo que eso es exactamente lo que ocurrió cuando Ratcliffe fue a Moscú. De hecho, apostaría dinero a ello. Bueno, creo que, ya sabes, eso es precisamente mirar los hechos que tenemos delante. Y uno de esos hechos también, Scott, sobre los drones. Quiero decir, Estados Unidos dijo que Ucrania dejara de lanzar drones contra Rusia, en territorio ruso, en la zona de Moscú. Vaya, esto está pasando. Y Ucrania dijo, vale, jefe, así es. Quiero decir, perfectamente podría ser, así es como funciona. Sí, así es como funciona al 100%. Al 100%. Y también hay otro acontecimiento, Scott. Ya sabes, me pregunto hasta qué punto las malas noticias que llegan de la guerra con Irán también empujan a Trump a intentar encontrar algún tipo de salida con ayuda de Rusia, sabiendo que, desde luego, la administración Trump tiene muy pocas opciones ahora mismo. Porque no sé si has visto la noticia, pero Irán y Omán sí llegaron a un acuerdo preliminar sobre cómo administrar el estrecho de Hormuz. Y una de las consecuencias inmediatas de eso fue el cierre del llamado corredor omaní, que Estados Unidos estaba intentando, no sé, escoltar por aire o por mar para sacarlo del estrecho. Y desde entonces, en las últimas 24 a 36 horas, no ha salido del estrecho absolutamente ningún barco. Además, varios petroleros han sido atacados por Irán al intentar utilizar ese corredor, que ahora está cerrado, y no ha habido respuesta por parte de Estados Unidos.
Ni, ya sabe, ninguna objeción, ni nada por parte de Omán, de Estados Unidos o de nadie en esa zona. ¿Qué piensa de esto? Porque las noticias son cada vez peores. La situación del petróleo no es buena. Las reservas estratégicas. Se acerca la temporada del diésel, de septiembre a diciembre, cuando habrá mucha actividad comercial en torno a las fiestas. Y la situación se está poniendo realmente mal. Y algunos asesores republicanos dicen que solo están intentando aguantar hasta las elecciones de mitad de mandato. Lo siento, acabo de darle talk forward. Cuanto saud y puntual. Gracias, lo siento. Hoy estoy de buen humor. Mucha gente estaría de acuerdo contigo. Es lo que hay. Mira, de nuevo, tenemos que poner las cosas en perspectiva. Scott Bessent se levantó y pronunció un discurso sobre el aislamiento económico de Irán. Esa es ahora la nueva estrategia. Así que básicamente, Estados Unidos ha abandonado la búsqueda de una solución militar para el Estrecho de Hormuz, porque no hay una solución militar para el Estrecho de Hormuz. Si Estados Unidos controlara el Estrecho de Hormuz, no tendríamos a Scott Bessent levantándose para hacer el ridículo. Simplemente diría, tenemos el control. Tenemos esto bajo control. No lo tenemos. Y eso refleja el hecho de que Omán e Irán tienen este acuerdo provisional que básicamente elimina la influencia estadounidense sobre los envíos que pasan por el Estrecho de Hormuz. Pero Bessent hablaba del aislamiento de Irán. Lo curioso de Bessent fue que al final del día, después de todo lo que dijo, cuando le preguntaron, bueno, ¿qué están haciendo contra Irán? Nada. Es solo una advertencia. Ah, vale. ¿Y qué pasa con las sanciones secundarias? ¿Cómo van a hacer eso? No vamos a hacerlo, porque eso hundiría la economía mundial. Entonces, ¿por qué hacen que Bessent se levante y haga una declaración como esta, que básicamente no decía nada, por el momento en que se produce? Ahora retrocedamos aún más. El presidente del Parlamento iraní, que además resulta ser su principal negociador, viajó a Irak la semana pasada, creo. Sí, creo que fue la semana pasada. Y dijo, cuando llegó, algo muy curioso. Me llamó la atención. Dijo que sabemos que Estados Unidos está buscando una salida elegante de este conflicto que le permita salvar la cara. Así que Irán reconoce que Estados Unidos está intentando salir y que tiene que hacerlo de forma elegante y sin perder la cara. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Los dos grandes problemas que siguen bloqueando todo son el Estrecho de Hormuz y lo nuclear. Ahora tenemos una situación en la que podría abrirse el Estrecho de Hormuz. Estados Unidos no está haciendo nada, como usted ha dicho. Recuerde que Irán no tiene que convencer de nada al pueblo estadounidense. En primer lugar, el pueblo estadounidense no va a creer nada de lo que digan los iraníes, pase lo que pase. Es Trump quien tiene que convencer al pueblo estadounidense, y no tiene que convencerlo diciendo la verdad. Solo tiene que crear una percepción. La percepción crea su propia realidad. La inmensa mayoría de los estadounidenses no tiene ni idea del mundo en el que vivimos. No saben nada del Estrecho de Hormuz. No saben nada de los detalles. Solo saben que el petróleo circula y que baja el precio de la gasolina. Por favor, entiendan que ese es, literalmente, el enfoque simplista que adopta el pueblo estadounidense. Así que, si el presidente Trump puede decir, gracias a mí, el petróleo está aumentando su flujo a través del Estrecho de Hormuz y están viendo un impacto directo en el surtidor. Baja el precio de la gasolina. Los idiotas que pueblan los Estados Unidos de América dirán, wow, Donnie, gracias, has resuelto todos nuestros problemas. Y Donnie puede decir que es solo porque Scott Bessent se levantó y los amenazó con el martillo económico. Por eso Irán hizo esto. Y ahora tenemos un mecanismo elegante para salvar la cara ante el problema que creó Trump. Y creo que esa es la dirección hacia la que vamos. Lo único que necesita Trump es que el petróleo fluya por el Estrecho de Hormuz y que bajen los precios de la gasolina.
Y entonces solo tiene que decirle al pueblo estadounidense que él es el responsable. Ahí entra Scott Bessent y su ridícula puesta en escena. Ahora tiene algo que puede venderle al pueblo estadounidense de cara al próximo ciclo electoral. Y el pueblo estadounidense no es inteligente. No lo es. La mitad no sabría señalar el estrecho de Hormuz en un mapa, y mucho menos entender las complejidades de un corredor controlado por Omán y otro controlado por Irán, y lo que todo eso significa. Lo único que quieren saber es si el petróleo está fluyendo y si baja el precio de la gasolina. Eso es todo. Y ahora mismo existe la posibilidad de que se dé un escenario así. Y no hará falta que Estados Unidos dé marcha atrás, porque en realidad no hemos hecho nada. Solo hace falta que Donald Trump declare la victoria, que es una forma elegante de salvar las apariencias. Y si a eso le sumas el acuerdo nuclear ruso con Irán, resuelves el estrecho de Hormuz y resuelves el programa nuclear de una sola vez. Así que creo que esto es lo que está pasando ahora mismo. Ya sabes, es difícil decirlo porque de nuevo estamos hablando de Donald Trump. Estamos hablando de la administración Trump. Pero sí creo que básicamente tenemos que reconocer que aunque Trump es emocionalmente inestable, lo único que le importa es el legado de Donald Trump, el legado de la familia Trump. Y él sabe que está en riesgo. Quiero decir, Hakeem Jeffries acaba de salir y básicamente ha dicho, ganamos las elecciones de mitad de mandato y vamos a ir con dureza a por todos los miembros de la administración Trump. Así que lo saben. Esta es una lucha existencial para Trump y sus seguidores. Tienen que ganar las elecciones de mitad de mandato. Y creo que él no va a andarse con tonterías. No va a quedarse aquí jugando a juegos estúpidos, porque ya hizo eso y perdió. Necesita que bajen los precios del petróleo. Necesita, ya sabes, la percepción de una victoria estadounidense. Y si puede salir y decir que gracias a él ahora tiene un mejor control sobre el programa nuclear iraní, porque lo hemos limitado básicamente a algo ruso, lo cual, por cierto, es paralelo a lo que estamos haciendo con Arabia Saudí. Así que también están trabajando juntos Estados Unidos y Rusia. Y esto que voy a decir es una afirmación seria. Si sale adelante el acuerdo con Rusia y sale adelante el acuerdo de Estados Unidos con Arabia Saudí, son dos actos de equilibrio, ambos conformes con el Tratado de No Proliferación Nuclear. Ambos alejan a la región de la adquisición de armas nucleares. Que Arabia Saudí obtenga energía nuclear se considera una compensación frente a la adquisición de energía nuclear por parte de Irán. Pero como la adquisición de energía nuclear de Irán se hace a través de los rusos y la de Arabia Saudí a través de Estados Unidos, ambas están controladas y pueden ser supervisadas por, ya sabe, el Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA. Así que esto si ocurre, es algo realmente, realmente bueno. Porque recuerden, hace solo 6 meses todo el mundo decía, bueno, Irán va a retirarse del TNP. Y cuando lo haga, Arabia Saudí va, ya saben, exigir acceso a armas nucleares. Todo el mundo hablaba de una proliferación masiva. Aquí tenemos un escenario en el que tanto Arabia Saudí como Irán dan marcha atrás en la fabricación de armas, hablan de energía nuclear, y la vía de la energía nuclear se hace a través del Tratado de No Proliferación Nuclear. Así que las cosas se están calmando ahora mismo. No voy a sentarme aquí y declarar la victoria, ni voy a decir que hemos salido del bosque, pero diría que las perspectivas de paz en la región tienen cada vez mejor aspecto. Sí, bueno, aquí hay otro contexto que quizás sea importante. En ese acuerdo entre Irán y Omán, Irán también sentó una base al afirmar que la prohibición de la que habían estado hablando en un acuerdo de ese tipo sobre los buques militares estadounidenses en el estrecho y sus alrededores, básicamente ya ha entrado en vigor. No hay ningún buque naval estadounidense a menos de 400 kilómetros del estrecho. Y respecto a lo que decías, Scott, sobre la imagen de, digamos, las sanciones estadounidenses, el bloqueo y la guerra económica,
Frente a la realidad, el ministro del Petróleo de Irán dijo que, pese al bloqueo, siguen enviando a China y a sus refinerías alrededor de 1,2 millones de barriles diarios de petróleo iraní. Y luego está esta noticia, que creo que es realmente importante. Ha salido hoy. Sé que acabas de escribir sobre cómo Estados Unidos es el eslabón más débil en el teatro europeo. Pero también hay muchísima preocupación, y está saliendo de todos los centros de análisis de defensa, de todo el establishment de política exterior. Surge de la alarma, porque estas carencias, de las que llevamos tantos meses hablando, están empeorando tanto que Corea del Sur, Japón y la provincia china de Taiwán, a la que Estados Unidos le encanta armar hasta los dientes contra China, se enfrentan a listas de espera de años y años, debido a las carencias provocadas por la guerra de Irán. Así que quizá podrías hablar de algunos de estos factores de contexto que podrían estar empujando a Estados Unidos. No porque Trump sea amante de la paz, ni porque el establishment de política exterior estadounidense quiera alejarse del negocio de la guerra, sino simplemente porque hay un contexto aquí que quizás sea ineludible. ¿Qué opinas? Bueno, es curioso. Creo que el señor Colby, que es subsecretario de Defensa, es el hombre al que se ha vinculado con la nueva revisión de la postura nuclear, que ha rebajado el umbral para el uso de armas nucleares tácticas estadounidenses en determinados escenarios. Y una de las razones es que Estados Unidos ha perdido la capacidad de proyectar poder de forma significativa con armas convencionales, armas cuyas existencias agotamos como resultado de la guerra de Irán. Esto significa, por ejemplo, en Europa. Hablemos primero de Europa. Colby dijo que Estados Unidos está respaldando lo que se llama la OTAN 3.0, que básicamente consiste en dejar la OTAN en manos de los europeos, y que Estados Unidos contempla una retirada masiva de tropas de Europa hacia el hemisferio occidental. Básicamente dijo que nuestra prioridad es el hemisferio occidental. Aunque seguimos preocupándonos por Europa, creemos que a Europa le iría mejor con una OTAN 3.0 que nos permita redirigir recursos de vuelta a Estados Unidos. Y esto automáticamente, alivia el problema. Porque si Estados Unidos se retira, ya no tenemos que preocuparnos por la capacidad de Estados Unidos para proyectar poder en Europa, que ahora mismo es nula, cero, nada. No tenemos nada. Acabo de escribir sobre ello, chicos. Es vergonzoso lo débiles que somos en Europa. Damos pena. Pero al menos ahora vamos a dejar de dar pena simplemente retirándonos. Pero ahora vamos al Pacífico, porque una de las cosas que dijo Colby es que estamos centrados en el hemisferio occidental y en la primera cadena de islas. Ahora bien, probablemente la gente debería fijarse en qué es la primera cadena de islas. Es una hilera de islas. De eso trata el artículo que escribí. Pero es la hilera de islas que conecta desde las Aleutianas, pasando por Japón, por Hokkaido y bajando. Ya saben, sigues hacia abajo y pasas por Filipinas y llegas hasta... Básicamente, estamos diciendo que este es el límite, que aquí es donde bloqueamos la expansión de China hacia el Pacífico. Es absurdo, porque China opera al otro lado de la primera cadena de islas. China, creo, opera, no sé cómo lo llaman, el mar de China Meridional. Eso es la segunda cadena de islas, la tercera, quién sabe cómo lo llaman, pero es una cadena de islas distinta. China ya está fuera de la primera cadena de islas. No los hemos contenido en absoluto, pero ahí está. Así que la primera cadena de islas, eso se ve en la segunda cadena de islas. Aunque supongo que el mar de China Meridional sigue estando dentro de la primera cadena de islas. Pero China está operando en el espacio entre la primera cadena de islas y la segunda. Ya tenemos problemas, pero este es nuestro objetivo, mantener a China contenida dentro de la primera cadena de islas. Pero para lograrlo, tenemos que ser capaces de materializar lo que dijimos que había que hacer en el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional, publicado en noviembre de 2025. Decía que tenemos que tener una superioridad abrumadora de poder convencional frente a China. Esas fueron las palabras que usaron, superioridad abrumadora.
Eso significa que somos tan superiores a China en poder convencional que nunca podrán hacernos frente. Siempre darán marcha atrás. Disuadiremos. No se trata de armas nucleares. Bueno, ahora sabemos que sí se trata de armas nucleares, porque no tenemos armas convencionales, no tenemos nada, cero. Lo hemos desmantelado todo. Y no se trata solo de nuestros arsenales, que hemos dejado completamente vacíos. Retiramos las armas de defensa aérea de Corea del Sur y de Japón. Los THAAD que desplegamos en Corea del Sur con gran despliegue mediático, porque formaban parte de nuestra determinación de mantener a Corea del Norte a raya. Y al diablo los chinos y lo que piensen. Luego están los PAC-3 en Japón. Los instalamos allí y garantizamos a los japoneses que los defenderemos. También les dijimos, os daremos 400 misiles Tomahawk para que podáis contraatacar a Corea del Norte si alguna vez se atreve a atacaros. Y los japoneses como, genial. Y en Corea del Sur y Japón, en plan, ¿podemos nosotros también jugar a ser mayores en lo nuclear? Dijimos, claro, os incluiremos en la planificación de armas nucleares y todo eso. Así, si hay una guerra nuclear, podéis sentaros en la mesa de los mayores, mirar el gran tablero y sentiros muy importantes. Y todos dijeron, wow, estamos realmente seguros, estamos a salvo, estamos muy contentos. Y entonces, en mitad de la guerra de Irán, entramos y retiramos el THAAD. Retiramos los PAC-3 y mandamos a los japoneses a paseo con los Tomahawk. No los van a ver nunca. Y de repente los surcoreanos y los japoneses están completamente desnudos. No tienen nada, lo cual es problemático. Bueno, entonces podemos ir aún más allá. Los surcoreanos han estado preparando un gran ejercicio militar con Estados Unidos. Es un ejercicio anual. Es importante. Y Estados Unidos les ha dicho a los surcoreanos que de verdad tenemos que prestar atención a Corea del Norte y a la amenaza que supone Corea del Norte, porque Corea del Norte envió a decenas de miles de soldados a luchar contra Ucrania. Y allí aprendieron a combatir al estilo occidental, algo que nosotros mismos no hemos perfeccionado. Y ahora han vuelto, así que van a introducir ese estilo de guerra occidental en la península de Corea. Y los surcoreanos dijeron, vaya, esto nos asusta de verdad, ayudadnos. Y nosotros dijimos, no os preocupéis, vamos a hacer unas maniobras centradas precisamente en esto. Hemos preparado todas estas maniobras para centrarnos en cómo responder a la guerra al estilo occidental de Corea del Norte, ya saben. Pues bien, el día antes de que empezaran las maniobras, el presidente de Estados Unidos dijo unilateralmente, no, vamos a reducir significativamente nuestra participación en estas maniobras. ¿Qué señales envía eso a Corea del Sur? Porque ahora ha desaparecido este ejercicio, que trataba de responder al aumento de las capacidades de Corea del Norte. Mientras tanto, Corea del Norte ha enviado a Rusia una brigada de lanzadores de misiles balísticos, y ahora mismo están lanzando misiles balísticos contra Ucrania. Así que están adquiriendo experiencia de combate en el uso de misiles balísticos. Eso también les ayudará en cualquier posible conflicto. Así que esta es la realidad. Estados Unidos no tiene armas. Ahora imaginen ser Taiwán. Les han dicho que Estados Unidos está ahí para protegerles, que Estados Unidos siempre les protegerá, que estamos ahí, no se preocupen. Y ahora despertarse ante la realidad de que Estados Unidos no puede protegerles, de que Estados Unidos no tiene capacidad alguna para protegerles. Esto también es problemático. Y esta es la realidad de la situación. Estados Unidos ha perdido literalmente toda capacidad para librar una guerra convencional, porque nos hemos agotado, y no vamos a recuperarla. Y la única forma de que podamos seguir proyectando alguna presencia militar significativa es decirles a los chinos que aunque no tengamos superioridad convencional sobre ellos, si nos atacan o nos vemos involucrados, que entiendan que recurriremos pronto a las armas nucleares. Sin rodeos. Empezaríamos así, armas nucleares. ¿De verdad queremos vivir en ese mundo? Quiero decir, imagina estar en Japón. Porque Dani, me gustaría conocer tu opinión sobre esto, pero no creo que China vaya a usar nunca un arma nuclear.
contra Taiwán. ¿Por qué? Porque Taiwán es China. Against Taiwan. Why? Because Taiwan's China. Please understand that the Chinese view Taiwan as China. Por favor, entiendan que los chinos ven Taiwán como parte de China. Así que China no va a lanzarse bombas nucleares a sí misma. Eso no va a pasar. Tampoco van a destruir Taiwán. No se dedican a destruirse a sí mismos. Así que, si Estados Unidos recurre a armas nucleares, adivinen quién va a recibir un ataque nuclear. Japón. Ahora imaginen a los japoneses ahí sentados diciendo, un momento, ¿qué? ¿Van a hacer qué? Usar armas nucleares contra China. ¿Y qué? ¿Ellos van a atacarnos a nucleares? Japón va a recibir por cruz. Así que esto cambia la comprensión potencial. Y ahora te hablamos de Europa. And now we have to talk about Europe for a second, because Porque me interesaría saber qué señales está enviando Estados Unidos a Gran Bretaña, a Europa y a la OTAN sobre la ampliación de la campaña de drones. Porque si la CIA está diciendo que vamos a reducir que existe la posibilidad de reducir nuestra implicación en las operaciones ucranianas con drones, y los británicos dicen, bueno, vamos a llenar ese vacío. Ayer salió María Zaharova y dijo, sí, pues despídete de Gran Bretaña. Si hacéis esto, entended que vamos a destruir las capacidades de vuestra industria de defensa implicadas en esto, tanto las de Ucrania como las de otros lugares. Y van totalmente en serio. Los rusos ya no están jugando. Entonces, ¿va Andy Burnham a suicidarse? so now is Andy Burnham going to commit suicide? And there's a lot of people thinking that if they do Y hay mucha gente que piensa que si hacen esto, Estados Unidos respaldará a Europa. Y más que una amenaza, creo que una de las cosas que el director le dijo a Narishkin fue, haremos todo lo que esté en nuestro poder para detener la escalada de la guerra de drones. Así que creo que vamos a ver mucha actividad entre bastidores por parte de Estados Unidos. Burnham cree que va a volar allí para hablar con Donald Trump y obtener luz verde de Estados Unidos para dar tecnología a Ucrania, con el fin de que fabrique de forma autóctona misiles Scalp, los Storm Shadow. Están avanzando en esa dirección. Será interesante ver qué dice Estados Unidos sobre esto. ¿Qué dice la administración Trump sobre esto? what the Trump administration says about this. They really do need to De verdad, tienen que cerrarlo. Scott Ritter no sabe lo que pasó durante la Guerra Civil China. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Quiero decir, ¿cómo saben ellos lo que yo sé? Danny, tengo curiosidad. Quiero decir, no es que tenga una biblioteca abajo llena de libros sobre la Guerra Civil China. No he seguido ese tema en absoluto. No sé quién es Chiang Kai-shek. Nada de eso. No sé nada sobre la larga marcha de Mao. ¿Qué coño voy a saber yo de estas cosas? Nada, lo siento. Acabo de ver ese comentario y estoy de buen humor. Así que pienso, vale, no sé nada. Soy una persona estúpida que se equivoca en todo, que no sabe nada sobre la Guerra Civil China. person who gets everything wrong who knows nothing about the Chinese Civil War. Brutal. Brutal. No, iba a decir, ¿quién? Ya sabes, por supuesto. Siempre hay alguien entre el público al que le encanta que yo vaya a esos sitios. Sí. Ya sabes, por desgracia, provocar indignación es algo muy real en Internet, en estos espacios. Pero sobre lo que piensas de Japón y de la situación allí, conozco muy bien a mucha gente que me dice, gente con familia en China, que allí hay un fuerte sentimiento de que Japón es quien parece querer ponerse en primera línea. Están haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos. Es casi como si estuvieran pidiendo que si estalla una guerra, Japón sea quien reciba el golpe. Que sean armas nucleares, por supuesto. No lo sabemos. Hay un sentimiento, no solo porque hay décadas y décadas y décadas y décadas de esta historia horrible, sino que hay una... Las armas nucleares. Esto es importante, porque entiendo tus reticencias a hablar de que China lance armas nucleares contra Japón. Because I understand your hesitancy to talk about China nuking Japan. But understand this. Pero entiendan esto. Ahora mismo, el mundo tiene una determinada filosofía de disuasión basada en la idea de que las guerras nucleares no se pueden ganar. Por tanto, las armas nucleares nunca pueden utilizarse. Firmamos una declaración en ese sentido en febrero de 2022. Ahora bien, hemos incumplido eso. Sabemos que, en noviembre de 2024, la administración Biden estaba dispuesta a ir a una guerra nuclear con Rusia y que de hecho tenía un plan.
Como dijo en noviembre al CSIS, el jefe de planificación del Mando Estratégico, estamos preparados para tener un intercambio nuclear con Rusia que ganaremos. Eso significa que la filosofía es que las guerras nucleares se pueden ganar. Por tanto, utilizaremos armas nucleares. La CIA informó al Congreso de que había más de un 50% de probabilidades de que hubiera una guerra nuclear antes de finales de 2024. Así que ya sabe, Estados Unidos lleva un tiempo operando en una especie de modo de zona de fuego libre nuclear. Supuestamente Trump rebajó eso. Pero ahora, con las declaraciones de Colby sobre el uso temprano de armas nucleares tácticas, eso significa que alguien cree que podemos usar armas nucleares y salirnos con la nuestra. El problema aquí es el siguiente. Si las guerras nucleares no se pueden ganar, entonces las armas nucleares nunca pueden utilizarse. ¿Qué ocurre si se utiliza un arma nuclear? Significa que las armas nucleares pueden utilizarse porque creemos que las guerras nucleares se pueden ganar. Eso significa que esa es la política de Estados Unidos. Ahora bien, si todas las demás naciones mantienen la política de que las guerras nucleares no se pueden ganar y por tanto las armas nucleares nunca pueden utilizarse, entenderán que en ese momento están en una posición inferior. Ni Rusia ni China permitirán que exista este tipo de desequilibrio en la postura nuclear. Así que, si Estados Unidos utilizara un arma nuclear contra China, para mí es una garantía del 100% que Japón recibiría el impacto de un arma nuclear. Eso es lo que quiero decir. Por eso no digo que China pretenda iniciar un ataque nuclear, pero si Estados Unidos libera al genio nuclear, Japón desaparece, y Japón tiene que saberlo. Japón, al fin y al cabo, es legalmente un Estado enemigo. Y lo que está haciendo viola sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. No se les permite remilitarizarse. La gente debería entenderlo. Y por tanto, Japón no es la víctima aquí, es el agresor. Lo mismo ocurre con Alemania. Alemania es un Estado enemigo clasificado como tal por la Carta de las Naciones Unidas y no se le permite remilitarizarse. Así que cuando Merz habla de crear un ejército de 400.000 hombres, el ejército más fuerte de Europa, y de avanzar, ya sabes, de marchar hacia el este, hacia Rusia, eso permite automáticamente a Rusia atacar a Alemania porque eso es lo que dice la Carta de las Naciones Unidas. Cualquier Estado derrotado que trate de remilitarizarse y de repetir los errores del pasado puede ser atacado en cualquier momento por uno de los estados vencedores, sin necesidad de pedir permiso al Consejo de Seguridad. Esa es la situación en la que estamos hoy. Así que Japón y Alemania deben tener cuidado con lo que hacen, porque de verdad están jugando con fuego. ¿Y no resulta interesante que esos dos países sean quizá los dos más serviles con respecto a esas fuerzas de las que hablas, que están coqueteando no solo con la guerra, sino con la guerra nuclear? Eso está en Washington. Quiero decir, esa es la realidad. Es una realidad muy triste. Y sí estoy de acuerdo, Scott. Y creo que ya sabes, pese a que China tenga una política de no ser el primero en usar armas nucleares, esa política desaparece en cuanto se usan armas nucleares. Y en China hay un fuerte sentimiento, y este es un contexto importante para entender ese fuerte sentimiento, de que Japón está siguiendo el camino en el que Japón estaba con China no hace tanto tiempo, el de agresor activo, dispuesto a cometer una estupidez enorme, porque China ya no es la China de 1930, 35, 40 o 45. Cometer una estupidez enorme e ir a la guerra con China en nombre de quienes en Washington quieren que eso ocurra. Así que es realmente peligroso. Y sí, creo que Japón está realmente en primera línea, porque también es probablemente el país menos dispuesto a dar marcha atrás, después de tantos años. Y esto es de lo que se queja mucha gente en China, y de lo que se quejan muchos chinos. En Japón hay mucho sentimiento antichino. Todavía lo hay, y solo ha empeorado desde este impulso por remilitarizarse, porque todo se ha orientado a tener a China como objetivo.
Y ese es un problema que han creado sus élites. Pero tiene un gran efecto en todo el país. That's a big effect all across that country. So, yeah, we're looking at really serious times. Sí, estamos viviendo tiempos realmente graves. Pero Scott, me dirijo a ti, porque creo que algunos podrían subestimar esta amenaza, teniendo en cuenta que Rusia y China tienen armas nucleares. Sí, hay gente en Washington lo bastante loca como para contemplarlo. Y si hay gente dispuesta a contemplarlo, demonios, nadie estaba realmente prediciendo. Bueno, supongo que algunos dicen que predijeron que la guerra con Irán iba a ocurrir cuando ocurrió, pero la mayoría no esperaba que sucediera en ese momento. Y entonces sucedió. Así que supongo que las predicciones o el análisis basado en el futuro, como todos hemos comprobado, pueden ser algo difícil de manejar. Pero los hechos aún pueden. Sí, pero si los hechos están ahí, aunque solo sea para indicar una posibilidad, entonces es una posibilidad. ¿Pero qué opinas? Well, I mean, here's the thing. Bueno, quiero decir, la cuestión es esta. Es deber y responsabilidad de los analistas hacer de Cassandra, asumir el papel de Cassandra. Es una referencia a la Odisea. Pero Cassandra era, creo, la hija del rey Príamo de Troya, la hermana de ese tipo al que Aquiles arrastró por todas partes, Héctor. Pero ella fue quien dijo, no sigáis por este camino. Veía Troya ardiendo. Dijo, no dejéis entrar al caballo de Troya. Y todo eso. Y todo el mundo la ignoró. Don't let the Trojan horse in and all this kind of stuff, and everybody ignored her. And we have a responsibility as analysts to Tenemos la responsabilidad, como analistas, de recopilar datos y evaluarlos. Y cuando yo asesoraba a presidentes, primeros ministros, secretarios generales, comandantes en jefe y demás, no llegas con una única opción. Lo que hacía era exponer la situación y plantear 3 o 5 posibles líneas de actuación. Luego las clasificaba según la probabilidad de que ocurrieran y explicaba por qué lo hacía. Había una justificación, pero hay que entender que si expongo 5 líneas de actuación y acierto una, eso significa que me equivoqué en 4. if I'm right on one, that means I was wrong on 4. So, that's the whole problem with doing predictive. Así que ya sabe, ese es todo el problema de hacer análisis predictivos. Es muy difícil y entran en juego muchos factores. Además, en un análisis predictivo se hace una previsión basándose en los datos que existen en ese momento. Pero cuando se está en una situación como esta, en la que ya sabe, los acontecimientos evolucionan constantemente, creo que se puede decir que el análisis de evaluación de amenazas realizado en el Pacífico en febrero de este año difería mucho del que se hace hoy. Porque en febrero no habíamos agotado la totalidad de nuestras reservas de munición. Hoy sí. Eso lo cambia todo. En febrero no habíamos sido derrotados por Irán. Hoy sí. En febrero no teníamos la crisis energética mundial que tenemos hoy. We didn't have the global energy crisis that we have today. And so, if I gave you Y bueno, si en febrero les hubiera dado una sesión informativa, una sesión muy formal, enumerando cosas como estas, y hoy les diera otra, sería muy distinta. ¿Significa eso que les mentí en febrero? No. Simplemente significa que los datos han cambiado. La situación ha cambiado. Y una de las cosas que haces como analista es reevaluar constantemente los datos y contrastarlos con las valoraciones que has hecho para comprobar la validez de esas valoraciones. Y cambias la valoración cuando es necesario. Eso es lo que hace un buen analista. Y modificarás tus 5 cursos de acción probables. De nuevo, si uno es correcto, eso significa que 4 son incorrectos. Así que te vas a equivocar, ya saben, el 80% de las veces. Pero ese es el mundo del análisis predictivo. Así que solo pediría a la gente que tenga paciencia. Esto es algo difícil que Danny me está pidiendo que haga, y también es algo difícil que la gente le pide a Danny que haga. Es una tarea que no se agradece, porque a la gente le gusta fingir que sabe más que nadie. Y cuando te equivocas, dicen, te has equivocado. Pero no creo que nos estemos equivocando por mala intención. Nos equivocamos intentando hacer algo bueno. Así que hoy tenemos una situación en la que el conjunto de datos ha cambiado de forma fundamental. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? El conjunto de datos con el que estamos trabajando hoy es único. No era viable, no sé, ni siquiera hace 2 meses. Así que esto significa que se está haciendo una evaluación nueva.
un análisis nuevo. Y lo que intento decir es que no tenemos ni idea de lo que va a pasar. En absoluto. Lo que podemos hacer es analizar las cosas de forma práctica. Y una de las cosas que examinamos de forma práctica son los patrones de comportamiento del pasado. Esto es importante. Los seres humanos somos criaturas de hábitos, y cuando los seres humanos se agrupan en estructuras organizativas, mantienen esos hábitos. Así que podemos decir que aunque el conjunto de datos haya cambiado, cuando superponemos los patrones de comportamiento de organizaciones y naciones, esos patrones tienden a mantenerse coherentes a lo largo del tiempo. Por eso, aunque hablemos del potencial de conflicto, del peligro de conflicto ahora mismo en el Pacífico, porque los conjuntos de datos han cambiado, los patrones de comportamiento, sin embargo, indican que no tenemos un riesgo tan alto de combate. Mire Taiwán en sí mismo. Taiwán no es, en sí mismo, un Estado-nación centrado exclusivamente en la independencia de China. De hecho, en Taiwán hay mucha dinámica política que lo está moviendo en la dirección contraria. Sí, la presidencia está controlada por un nacionalista taiwanés, pero el parlamento está controlado por... Dios, ¿cómo se llama el partido de Chiang Kai-shek? El Kuomintang. ¿Quién fue Chiang Kai-shek? ¿Estuvo implicado en la guerra civil china? No lo sé, pero el Kuomintang está ahí. Y de hecho está enviando delegaciones a la China continental para reunirse con el Partido Comunista Chino y hablar de cómo pueden avanzar, de cómo Taiwán y China pueden avanzar juntos, alejarse de todo este asunto orientado a la independencia, de cómo pueden unirse. Así que creo que hay toda una dinámica en marcha en la relación entre Taiwán y China que hay que tener en cuenta cuando se analizan, por ejemplo, cuestiones como el apoyo militar estadounidense a Taiwán, la venta de armas, etc. Porque si uno mira la venta de armas y el apoyo militar estadounidense, podría parecer que Taiwán se está preparando para una guerra con China. Yo creo que está ocurriendo exactamente lo contrario, que China se está preparando, en realidad, para una unión económica con Taiwán que conduzca a algún tipo de resolución política de este asunto. Quizá ya sabe cómo era, dos banderas, una nación, no sé cómo llaman a eso. One country, two systems, maybe. Dos banderas, un país, dos sistemas, quizá. Algo parecido a lo que tienen con Hong Kong. Sí, así es como mucha gente imaginaría una probable reunificación. Quiero decir que en realidad creo que, pese al intento de fomentar una gran cantidad de sentimiento llamado independentista, de sentimiento separatista, sigue habiendo un fuerte rechazo, especialmente en torno a ir a la guerra y a la idea de separarse por la fuerza, que es hacia donde realmente está empujando Estados Unidos. Eso es muy impopular. Y sí, la tendencia sigue ahí. De hecho, el debate gira más en torno a cómo sería China que a cómo sería un Taiwán independiente, pese a toda la propaganda al respecto. Look like despite all of the hype around it, but as you said, with past patterns of behavior. Pero, como decías, Scott, atendiendo a los patrones de conducta del pasado, creo que hay uno bastante evidente, y quizás se haya hecho muy evidente durante la segunda administración Trump. A medida que empeora la capacidad de Estados Unidos para proyectar poder, su hegemonía, y eso que algunos han llamado un imperio, también existe la tendencia de quienes hablan de armas nucleares tácticas, como Elbridge Colby o los Pete Hegseth, en el otro extremo de un espectro quizá desagradable, a emprender acciones que podrían ser no solo contraproducentes, sino también bastante peligrosas e increíblemente imprevisibles, en el sentido de que quienes tienen una mente racional podrían incluso estar pensando, bueno, ¿qué haría alguien que está elaborando política exterior para los diversos intereses a los que sirve la política exterior estadounidense? Puede que esta no sea la trayectoria correcta, pero lo hacen de todos modos, como vimos con Irán y como hemos visto con la continuación del conflicto en Ucrania. ¿Qué piensa usted de esto? Porque creo que también habla de los peligros de un conflicto nuclear.
Porque, aunque por supuesto no debería existir una amenaza de guerra real entre Estados Unidos y China, dado el equilibrio de fuerzas, hay personas que siguen hablando de ello, planificándolo, y ya sabe, drones de contamiento. ¿Cómo influye eso en quienes realmente mueven los hilos? Bueno, lo interesante, y esto es puramente anecdótico, es que ante todo, tenemos que reconocer que los chinos se han mostrado muy reacios a participar en conversaciones sobre control de armamento, control de armas nucleares, con Estados Unidos, con Rusia o con quien sea. Siempre han considerado que tenían un programa de armas nucleares pequeño, destinado únicamente a la disuasión. Tenían una política de no ser los primeros en usar armas nucleares, y no eran de los que construían decenas de miles de armas nucleares, como Rusia y Estados Unidos. Así que siempre estaban encantados de dejar que Rusia y Estados Unidos resolvieran este asunto por su cuenta y redujeran sus arsenales. Pero ahora tenemos una situación en la que Estados Unidos sí amenazó a China con la posibilidad de un ataque nuclear preventivo que eliminaría su disuasión nuclear estratégica y convertiría a China en cierto modo en rehén de las amenazas nucleares estadounidenses. Y entonces China modernizó el DF-41. Ya saben, unos 300 silos, 100 misiles rotando, múltiples ojivas, misiles lanzados desde submarinos, nuevos bombarderos. Y de repente, el juego ha cambiado. Y tenemos a Estados Unidos. Una de las razones por las que Estados Unidos se retiró del último tratado de control de armas que quedaba, el nuevo START, fue que Estados Unidos estaba viendo un desequilibrio de poder. Aunque China afirma que su programa nuclear es independiente de Rusia, no creo que podamos descartar la percepción, si no la realidad, del oso dragón o del dragón oso, según cómo se quiera definir. Es decir, la unidad de los intereses estratégicos rusos y chinos. Creo que lo vimos materializarse de verdad por primera vez en febrero de 2022, cuando Putin fue a China en vísperas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Emitieron una declaración de 5.000 palabras que básicamente decía: nos oponemos al orden internacional basado en normas, nos oponemos a la hegemonía estadounidense y promoveremos la multipolaridad. Ya sabe, eso quedó definido. No existe una alianza militar, pero sabemos que los rusos y los chinos han realizado importantes ejercicios militares bajo un mando unificado. Es decir, se está intentando que la doctrina de Rusia se ajuste a la doctrina de China. Así, si alguna vez tuvieran que librar una guerra conjunta, contarían con una doctrina conjunta de combate. Es algo parecido a lo que hace o hacía la OTAN. Por tanto, existe este aspecto de cooperación conjunta entre Rusia y China. Y la razón por la que lo menciono es que recientemente tuve la oportunidad de reunirme con representantes de la Oficina del Agregado de Defensa chino en Washington, D.C. Tuvimos conversaciones y en ellas se abordó el control de armamentos. Y pensé, en cuanto se planteó, que se mostrarían reticentes y distantes. Pero fue justo lo contrario. Indicaron que era una cuestión en la que estaban extremadamente interesados. Y aunque no salió nada concreto de aquello, la impresión era que consideraban que este tema podía explorarse en conferencias en Pekín y mediante conversaciones posteriores. Lo cual resulta curioso porque es exactamente la dirección contraria a la que China parecía encaminarse. Pero creo que hoy estamos en una situación en la que China reconoce que hay una nueva realidad. La ausencia de acuerdos de control de armamentos está llevando en realidad a una escalada de los preparativos para una guerra nuclear por parte de Estados Unidos, lo que obligará a una contraescalada por parte de China y Rusia. Y esa no es la trayectoria en la que China quiere estar. Así que creo que el control de armamentos se está poniendo de moda. Es decir, están analizando cómo puede el control de armamentos facilitar realmente los intereses estratégicos de China. Y esto son buenas noticias, porque hasta ahora China se había mostrado muy reticente al respecto. Ahora bien, esto no significa nada. No es una política oficial china,
Es información puramente anecdótica, pero la cuestión es con eso con lo que tenemos que trabajar. Al menos es con lo que yo tengo que trabajar hasta que aparezca más información. Pero ya sabe, mientras que Estados Unidos y Rusia parecen no haber encontrado puntos en común para impulsar las conversaciones sobre la reducción de armas nucleares estratégicas, China, al menos, parece estar abierta a mantener conversaciones sobre este asunto. Y eso siempre podría ser un comienzo, porque ya sabe, una de las cosas que ha impedido a Estados Unidos avanzar hacia una relación tradicional de control de armamentos bilateral con Rusia es su preocupación por China. Así que ahora quizá China encuentre una forma de entrar en la ecuación. Y quién sabe, tal vez algún día volvamos a hablar de que el control de armamentos está sobre la mesa, lo cual sería algo realmente bueno. Sí, lo sería. Lo sería sin duda, especialmente con el rumbo que está tomando Washington. Sería algo muy bueno. De acuerdo, Scott. Bueno, ha sido un programa estupendo. Tenemos aquí un super chat. ¿Dónde está el Congreso ante esta panda de playas? Bueno, supongo que se podría decir eso de absolutamente todo lo que hemos hablado hoy. No sé a qué estaban respondiendo en el minuto 2:33, pero muchas gracias por eso. Y gracias también por hacerte nuevo miembro. Scott, quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tu página web, en resumen, scottritter.com, está en la descripción del vídeo de abajo, para que la gente pueda apoyarte. ¿Tienes algunas últimas palabras antes de que cierre la emisión? No, gracias por invitarme. Solo quiero recordar a tu audiencia que tanto tú como yo somos periodistas independientes, y eso significa que existimos gracias al apoyo que nos dais. Estoy dispuesto a ir a Rusia muy pronto para repetir mi viaje de junio, que creo que fue muy productivo en cuanto a resultados. Como periodista independiente, solo puedo hacer esos viajes si recibo apoyo de la gente mediante donaciones. Así que pediría a cualquiera que considere que el trabajo que hago merece la pena que vaya a la sección de donaciones de mi página de Substack y done. Estoy aproximadamente al 50% de lo que necesito para que este viaje sea 100% viable. Pero también pediría que apoyéis a Danny Haiphong y el importante trabajo que él también está haciendo. Y bueno, eso es todo. Nosotros, los periodistas independientes, no podemos ser independientes si tenemos que depender del apoyo de las empresas. Necesitamos depender de personas que nos apoyen, como vosotros, la gente de esta audiencia. Así que gracias por vuestro apoyo hasta ahora y con suerte podremos seguir haciendo un buen trabajo juntos. Así es, sí a todos. Muchas gracias por vernos hoy. Han escuchado a Scott. Apóyenle si pueden. Hay una página web ahí arriba y en la descripción del vídeo de abajo pueden encontrar el enlace. Volveré mañana con el profesor Richard Wolff para hablar de economía, economía global y geopolítica. A las 2 de la tarde, hora del este, a esta misma hora, el 28 de agosto. Todos los enlaces y las formas de apoyar a este canal están en la descripción del vídeo de abajo. Denle al botón de me gusta. Es una forma gratuita de asegurarse de que más gente escuche a Scott, de que más gente escuche lo que hemos tenido que decir hoy y nuestras actualizaciones sobre lo último. Hasta la próxima, a todos. Sin más preámbulos, espero verles mañana a las 2 de la tarde, hora del este, el 28 de agosto. Cuídense. 2 p.m. Eastern Time, August 28th.